Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos con los titulares. El Papa Francisco se reúne con los jóvenes mexicanos en el estado de Michoacán y les dice que no pierdan el encanto de soñar porque son la riqueza de México y que el narcotráfico solo siembra destrucción y muerte. El ataque a centros médicos en Siria constituye un crimen de guerra, según lo informa la Organización de Naciones Unidas. Rusia rechazó ser el responsable de la destrucción de los hospitales de Médicos Sin Fronteras en 2 ciudades sirias. La caída del precio del crudo ha obligado a 4 grandes productores a congelar su producción. La decisión dio como resultado un inmediato aumento del precio del barril. 3 meses después de la masacre del 13 de noviembre en París, el grupo que tocaba esa noche en la sala Bataclan volverá a presentarse en un concierto en que han sido invitados los sobrevivientes de esa noche de terror. Comenzamos con imágenes en vivo del Papa Francisco, que está dando una misa en Morelia, la capital del estado de Michoacán. En México él ha escuchado a 3 jóvenes. Sigue llamando. Escuchemos ahora parte de su sermón. Que lo hizo con el indio Juan Diego. Los invita a construir un santuario que no es un lugar físico, sino una comunidad. Un santuario llamado parroquia, un santuario llamado nación. La comunidad, la familia, el sentirnos ciudadanos es uno de los principales antídotos contra todo lo que nos amenaza, porque nos hace sentir parte de esta gran familia de Dios. No para refugiarnos, para encerrarnos, para escaparnos de las amenazas de la vida o de los desafíos. Al contrario, para salir a invitar a otros, para salir a anunciar a otros que ser joven en México es la mayor riqueza. El Papa Francisco, como hemos dicho, en Morelia, la capital del estado de Michoacán, en un encuentro con los jóvenes y respondiendo a las inquietudes de las que le hablaron, entre ellas, por supuesto, la violencia y el narcotráfico. Y es que el estado de Michoacán es famoso por ser un gran productor de paltas, de aguacates, como dicen en México. Creo que 8 de cada 10 paltas que se consumen en Estados Unidos vienen de Michoacán, también por el centro colonial que estábamos comentando de Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero también por ser el origen de organizaciones tenebrosas, ¿no? Como los Caballeros Templarios o la familia michoacana, y también cuna de una de las personas más siniestras que se ha conocido últimamente en la Iglesia Católica, Marcial Maciel. Sí, Morelia es una de las ciudades, por el centro colonial, es uno de los lugares más bellos de México, en mi opinión. Y un país que tiene muchos lugares bellos, dicho sea de paso. Pero efectivamente Michoacán toca temas que son sensibles al mensaje del Papa en México. No tanto el tema de la pobreza, aunque es un problema en Michoacán también, pero nada comparado con Chiapas, o el tema de la marginación de las comunidades indígenas, que también es un tema más relevante en Chiapas, sino porque Michoacán es uno de los principales estados, digamos, expulsores de población, o sea, en otras palabras, de migrantes hacia los Estados Unidos. Por eso precisamente no es tan pobre, ¿no? Porque tiene una gran cantidad de remesas.
pero además es el lugar donde se forjaron dos de los carteles más siniestros, no porque sean los más violentos, sino porque pretenden tener un trasfondo cristiano en su mensaje, cosa que es francamente absurda, pero la familia michoacana, desde el propio nombre, pretendía ser una organización dedicada al tráfico de drogas, pero con un código de ética para sus integrantes y un mensaje basado en la doctrina social de la Iglesia, pero que luego tiene una decisión, los llamados caballeros templarios, en donde ya la pretensión de tener algún mensaje ético se desvanece y queda básicamente el núcleo delincuencial. Ahora, iba también el tema de la producción de paltas porque lo que genera buenos ingresos para la población y sobre todo para los campesinos estuvo en riesgo por la violencia del narcotráfico, pero también por la respuesta, que fueron las autodefensas. Ah, claro. Michoacán también es peculiar por eso, porque como ocurrió en Colombia, por ejemplo, con las autodefensas, eran llamadas del mismo modo, autodefensas unidas, o paramilitares, que era el término más adecuado, en mi opinión. Lo que ha ocurrido en Michoacán en su momento, más que, digamos, algo parecido a las rondas campesinas que son creadas por la propia comunidad, era más parecido al caso colombiano, digo, porque eran hacendados que contrataban gente desempleada para hacer una fuerza de choque de defensa de sus intereses, en muchos casos, que enfrentara al crimen organizado que extorsionaba a los productores de la región. Y entonces el problema obvio es que cuando, digamos, en ninguno de los dos casos es deseable que la autoridad del Estado sea reemplazada por organizaciones autónomas de la sociedad en materia de seguridad, pero es peor cuando ni siquiera responden a una organización comunitaria, sino a intereses privados. Ahora, en algún momento quizás podemos poner en el mapa dónde está Michoacán, porque no es un estado fronterizo con Estados Unidos, y sin embargo es uno de los primeros de donde salen inmigrantes hacia Estados Unidos. Bueno, de hecho está hacia el centro de México, a pocas horas del DF. Bueno, ahora es Ciudad de México, creo, se ha rebautizado, ya no es el Distrito Federal. No está muy lejos del DF, que está en el centro del país, y sí está más bien alejado de los Estados Unidos. Y tiene costa donde salen también cargamentos de droga. Ahora, también ayer hablamos de esta relación entre la Iglesia y el Estado mexicano después de la Revolución, y acá también hubo este movimiento, los cristeros, que mencionabas tú ayer. Sí, que pretenden reivindicar digamos, la autoridad de la Iglesia, incluso diría la autoridad temporal de la Iglesia, frente al intento de crear un Estado laico producto del proceso revolucionario. Vamos a ir desde el Perú, nuestro país, vámonos a México para ubicarnos un poco en qué estado de ese país está el Papa en este momento. Acá está Michoacán, no sé si lo podemos ampliar un poco para verlo en perspectiva con respecto a Estados Unidos y la costa. No, al contrario. Un poco más. Ahí está Michoacán, en el centro del país. Sí, como se ve, claro, y como se ve muy cerca de la Ciudad de México, ¿no? Tiene costa, aunque en realidad, digamos, en materia de transporte marítimo de drogas, probablemente más importante aún sea en la costa del Pacífico, el estado de Guerrero, muy cerca de Michoacán, en donde está el balneario de Acapulco, o la costa de Veracruz. Ahora, y más al norte del Papa, bueno, ya ha estado, para ubicarnos un poco donde estuvo ayer en Chiapas, quizás ir hacia la península de Yucatán, hacia el lado izquierdo del mapa, desde mi perspectiva. Ir hacia el Golfo de México, claro, exacto, buscar, la zona de Chiapas, que está Sierra Madre Chiapas, exacto, más hacia Centroamérica, y todavía no aparece en el mapa, pero en todo caso es en esa zona, ¿no? Chiapas, ahí está, Chiapas. Sí. Y luego irnos hacia el norte, porque luego el Papa va a viajar a Chihuahua, va a estar en Ciudad Juárez. Que sí es zona de frontera con Estados Unidos, ¿no? De hecho, cuando uno viaja por ahí es... digamos, ahora hay muros, pero en el pasado yo estudié en Texas y por ende manejado en esa zona, y simplemente cruzando un río uno ve la ciudad mexicana del otro lado. O sea, ¿De Ciudad Juárez? Sí, Ciudad Juárez está
A ver si nos acercamos un poco, quizás podemos verlo. No aparece todavía. Bueno, pero está en la frontera, ¿no? Sí, está pegada a la frontera con Estados Unidos, hasta donde recuerdo. Y ahí el tema es, por supuesto, de la inmigración y el tráfico de personas, ¿no? Sí, pero además el tema del feminicidio era también, grave ahí, sí. Aún antes de que empezara la guerra contra el narcotráfico. Sí, está Ciudad Juárez, justo ahí, en el norte, en la frontera. Esa es otra de las ciudades que va a visitar el Papa Francisco. Y hay un retrato, solo para hacer una precisión de ese retrato que lo hemos visto en un tuit del gobierno de Chihuahua, es el Papa Francisco, no sé si lo vemos ahí, son personas las que han dibujado la imagen del Papa, dicen 1.500 jóvenes. Podemos, no sé si retroceder de alguna manera, pero bueno, eran 1.500 personas las que han dibujado, ahí está, la imagen del Papa y lo han recibido de esta manera en el aeropuerto de Morelia. Bueno, han recibido distintos homenajes, también le han cantado de las cárceles, va a visitar una cárcel también, algo que ya ha hecho también Bolivia, ¿no? Bueno, uno de los comentarios críticos que hacían algunos es, bueno, el Papa viene de un discurso, se va, ¿qué queda? Al menos queda la legitimación a quienes sostenían un discurso similar en el pasado y que eran objeto de, digamos, desprecio, cuando no acoso, por parte de las autoridades oficiales e incluso de la jerarquía de la propia Iglesia. Con el padre Samuel Ruiz. Como el caso del padre Samuel Ruiz. Se le acusaba incluso de apoyar a la guerrilla. Claro, y el Papa además ha convalidado algunas acciones de Samuel Ruiz que fueron criticadas en su momento por la jerarquía. El uso de los idiomas nativos, por ejemplo. Claro, en la misa, ¿no? En la liturgia, o la formación de, creo que el término es diáconos indígenas, sí. Cosa que, digamos, se daba bajo el obispado de Samuel Ruiz y que era criticada no solo por la jerarquía eclesiástica mexicana, sino también por el Vaticano en su momento. O sea, este Papa no solo está cambiando la actitud de la Iglesia Católica Mexicana, sino del propio Vaticano en torno a este tipo de temas. Hay otros temas también que se vieron, tienen que ver con eso, que está presente en esta nota, y es que en su penúltimo día en México el Papa Francisco sostuvo un encuentro con sacerdotes, religiosos y religiosas, consagrados y seminaristas. También esto en Morelia, antes de esta misa, también se reúne, como hemos visto, con los jóvenes en este momento. Quinto día de la visita del Papa Francisco a México. Tras partir de la Nunciatura Guadalupe